la radio alternativa. ¿Qué debes hacer si has perdido un documento de identificación? La Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con el Banco de Documentos Extraviados. Si perdiste tu cédula de ciudadanía, licencia de conducción y demás documentos de identidad, acércate a la Secretaría Distrital de Gobierno, entidad encargada de la recepción y entrega de estos. Recuerda que después de 3 meses de no haber sido reclamado el documento, se remitirá a la entidad que lo expidió. Entérate además del Banco de Documentos Extraviados en www.gobiernobogotá.gov.co. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. ¿Alguna vez te has encontrado un documento de identidad y no sabes qué hacer con él? Dirígete a las alcaldías locales o a la Secretaría Distrital de Gobierno y presenta el documento de identidad encontrado. Contamos con un banco de documentos extraviados donde son recibidos y entregados a sus dueños. Entérate además del Banco de Documentos Extraviados en www.gobiernobogotá.gov.co. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. La Alcaldía Local de Engativá convoca a la población adulto mayor de 60 años y a personas con discapacidad mayores de 13 años a las inscripciones de las actividades recreo-deportivas, acuagimnasia Clima Cálido y acuagimnasia Costa Atlántica. Inscripciones en la plazoleta Minuto de Dios, la Casa del Adulto Mayor de Boyacá Real y Garcés Navas, en el Parque de Villaluz, Parque San Andrés y Plaza Fundacional, en Diver Plaza y las ferias en el supermercado El Líder. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, mejor para todos. La Alcaldía Local de Engativá convoca a la población adulto mayor de 60 años y personas con discapacidad mayores de 13 años a las inscripciones de las actividades recreo-deportivas Acuagimnasia Clima Cálido y Acuagimnasia Costa Atlántica, las cuales se realizarán del 12 de febrero al 12 de marzo de 2018, en el horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde en las 9 UPZs de la localidad de Engativá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, mejor para todos. Porque la administración pública nos importa en la 10 Radio. Escuchas www.la10radio.com, la radio alternativa. ¿Qué debes hacer si has perdido un documento de identificación? La Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con el Banco de Documentos Extraviados. Si perdiste tu cédula de ciudadanía, licencia de conducción y demás documentos de identidad, acércate a la Secretaría Distrital de Gobierno, entidad encargada de la recepción y entrega de estos. Recuerda que después de 3 meses de no haber sido reclamado el documento, se remitirá a la entidad que lo expidió. Entérate además del Banco de Documentos Extraviados en www.gobiernobogotá.gov.co. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. Los oyentes de la 10 Radio tengan todos muy buenos días y los saludamos desde los estudios de la 10radio.com, aquí desde la zona 10, la zona de Engativá, transmitiendo para Bogotá y para todo Colombia. Y hoy en especiales, hoy lunes, hablando de un tema muy importante aquí con Diego Suárez y Laura Montaña, nuestros compañeros de la mesa, nuestro politólogo y aquí nuestra colega periodista, y vamos a hablar de las elecciones 2018. ¿Cómo están? Buenos días, chicos, buenos días. Muy buenos días, Tatiana, ¿cómo vas? ¿Qué tal esta semana? Ay, no, espectacular, muy bien, muy emocionada por hoy el lunes, porque hoy vamos a hacer nuestro análisis de elecciones. ¿Cómo nos fue? Laurita, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes. No, pues la verdad un poco como sorprendida. Y pues vamos a analizar a ver cómo nos fue en estas votaciones. ¡Qué chévere! Bueno, aquí estamos ya conectados y estamos en el live para que usted obviamente pueda opinar con Diego y con Laura y con Tatiana Carvajal, quien les está hablando, bajo la dirección aquí de Tu Magazine en las mañanas en la 10. Y bueno, sorpresas, vamos a hablar de cuántos se abstuvieron, quiénes fueron los de mayores votaciones y qué pasó. Diego, inicias. Wow. La introducción es toda tuya. Bueno, pues pasaron un montón de cosas, hay cosas muy buenas, hay cosas no tan buenas, hay cosas más bien esperadas, hay una que otra sorpresa y como les decía ahorita fuera del aire, hay como de todo un poco. De todo un poquito ahí. Sí, pero han sido unas elecciones en medio de todo muy interesantes con
muchos cambios en el ajedrez político que va a venir ahorita para las elecciones presidenciales. Bueno, yo creo que para empezar, expliquemos un poco cómo funciona el mecanismo de selección de los candidatos para que la gente tenga claro cómo fue que se otorgaron estas curules. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo, entonces, bueno, este es un tema un poquito técnico que habíamos dicho que no vamos a tratar el lunes pasado para concentrarnos más bien en qué significaba el Senado y la Cámara. Me senté, te cuento, toda la tarde a tratar de simplificarlo lo más posible. Muchas gracias. Se los mira, Lo más Laura. coloquial, ¿no, Laura? Lo más coloquial, Sí. gracias para los que Lo más que no pude. entendemos tanta terminología ahí. No, y para los oyentes, que sea explícito, que sea... Sí, que sea además sea- que se pueda coger sí, con las manos. que lo sí, se pueda entendamos. sentir. Ese idioma por sea allá tan apartado, sino que lo técnico. conozca. Sí, muy bien. Bueno, listo. Entonces, les voy a contar. Aquí en Colombia, como ya hablamos, teníamos dos cámaras, ¿no? El Senado y la Cámara de Representantes. Corre un poquito acá el micrófono para ¿Para que este lado? se te escuche mejor. ¿Aquí? Eso, Ya, muy bien. ¿quede bien? Listo. Para asignar las curules en cada una de las dos corporaciones tenemos en el Senado 100 curules y en la Cámara de Representantes 166. ¿Listo? Ok. Entonces, para resolver el problema de cómo le asignamos curules, en la reforma del 2003 metimos un pequeño problemita matemático dentro de nuestra legislación. ¿Cuál es el problemita matemático? Los partidos. Resulta acontece que desde el 2003 para acá nosotros ya no votamos por candidatos a ninguna corporación plural de miembros, es decir, ni a la Cámara, ni al Senado, pero tampoco a los consejos, ni a las juntas de acción comunal. Bueno, todas las corporaciones que sean de múltiples miembros, ya no votamos por personas, sino que votamos por partidos. Por partidos. Eso mete un gran problema, porque obviamente no tenemos 100 partidos en Colombia. Como no tenemos 100 partidos en Colombia, entonces no podemos dividir de forma igual a cada uno para determinar cuántos candidatos le corresponde a cada uno, sino que tenemos que hacer una fórmula matemática que nos permita otorgar las curules de forma proporcional según el número de votos que hayan recibido. Ay, Dios mío. Y aquí entonces viene el problema matemático, ¿no? A ver. Entonces, la primera cuestión es que aquí en Colombia ustedes recordarán que tenemos un sistema de reposición de votos, ¿no? Según Sí. el número de votos que tú recibas, el Estado te reconoce financieramente parte de tu campaña. Ok. Para definir quiénes reciben y quiénes no reciben esa compensación, se inventaron una cosa que llaman el umbral. Sí lo han escuchado hablar, ¿no? Sí, el famosísimo y tediosísimo umbral. Umbral. Bueno, el umbral es el primer pero que tenemos aquí en la asignación de curules. Porque el umbral nos va a determinar qué partidos pueden participar dentro de la asignación de curules y qué partidos no pueden participar dentro de la asignación de curules. El umbral es fundamental para muchas cosas. Primero, determina si la personería jurídica del partido continúa o no. Si un partido no alcanza el umbral, pierde su personería jurídica. Pero además, si un partido político no alcanza el umbral y además de eso ganase el voto en blanco de forma mayoría absoluta, que ya lo explicamos la vez pasada, Sí. ese partido tampoco podría participar en las elecciones. Y además de eso, pues como les acabo de contar, no puede participar dentro de la asignación de curules. Entonces el umbral es un punto importantísimo, ¿vale? El umbral es básicamente la cifra mínima que uno necesita para poder participar. Ok. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el umbral? Eso es muy fácil. Listo, vamos a coger el total de votos válidos. ¿Qué son los votos válidos? Los votos que recibieron las listas más el voto en blanco. Fíjense lo interesante de la reforma política. El Sí. voto en blanco es una lista más. No se suma ningún candidato. He repetido esto a la saciedad, pero parece que no lo entendimos porque ahorita vamos a ver cuántos votos se Los anularon. votos en blanco, señores que están ahí conectados en la 10 Radio, no suman ni restan, no se le van a sumar al ganador ni al perdedor, correcto. que eso era lo que había una Hay un confusión. mito todavía Hay sobre eso. una confusión grandísima sobre los Es votos correcto. en blanco. Votos en blanco son votos en blanco. Exacto, es Y un que en candidato caso más. de que ganara, pues era como Obligado cambiar, a repetir las sí, elecciones. repetirlas, pero con otros candidatos. Es correcto. Pero entonces, aquí viene la cuestión. Bueno, entonces, como se dan cuenta, son los votos por listas, es decir, los votos de la lista más los votos en blanco. Cogemos ese Ok. número y luego lo vamos a dividir por el número de curules a entregar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Cámara sería el número total de votos válidos dividido 166 curules. Eso nos da un valor, ¿sí? Y ese valor lo vamos a dividir por 2. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos nuestro umbral. Todas las listas que tengan más de esos votos van a participar en la asignación de curules. Todas las listas que tengan menos de esos votos ya no participan. ¿Listo? Quedaron por fuera, no van a recibir curul y tampoco van a recibir reposición de votos y corre riesgo su personería jurídica. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, por ejemplo, hablemos de un partido que ya en estos momentos
nada. Le fue mal. No logró lo que se el esperaba. umbral. Por Vamos a ejemplo, Aquí busquemos uno. ¿Por cámara? Partidos que no alcanzaron. Por ejemplo, hablemos de... sí. Movimiento Todos Somos Colombia, que sacó el 0.41% de los votos. No Por alcanzó el umbral. No alcanzó el umbral, se quedó por fuera. Se quedaron por fuera. Ahora, ya que tenemos claro el umbral, ese umbral aplica para todas las corporaciones menos para una, el Senado. Porque el umbral del Senado por ley es mínimo del 2%. ¿Listo? Ese es el único pero que hay. O sea, Más sencillito, por Más favor. despacio, bueno, vamos A ver, otra vez. o sea, sí. Al hacer el ah, cálculo de los votos, del total de votos válidos, dividido el número de curules a entregar y eso dividido 2, es posible que ese resultado dé menos del 2%. ¿Sí? Entonces, en la Cámara de Representantes el umbral es muchísimo más bajo que el Senado, porque se hace mediante esta fórmula, igual que para el Consejo de Bogotá, igual que para, no sé, las Juntas de Acción Comunal, bueno, en fin. Todas las corporaciones se les hace este cálculo. ¿Sí? El Senado no, porque para el Senado hay un umbral más alto, ¿sí? Para poder pasar. Y ese umbral por ley es arbitrario, sí, es mínimo el 2%. Y teniendo Así en se cuenta definió. que ese sí En es la reforma nacional, del o sea, no es 2003. Exacto, por regiones, es de nivel ahí viene nacional. a jugar el tema del 2%, que es mucho más. Exacto, entonces obliga. ¿Por qué el Senado tiene ese umbral? Precisamente por lo que tú estás diciendo. Porque es posible que una región con una buena maquinaria política logre pasar el umbral y colocar un senador. Pero como la idea no es que el Senado termine siendo de la misma condición de la Cámara, ¿sí me hago entender? Entonces lo que se busca es obligar a los partidos a que alcancen un mínimo del 2%, que en teoría es como garantía de que recogió votos en todo el país. Ahorita vamos a ver con los resultados que eso no es tan así, pero esa era la inspiración de esa norma, ¿listo? Listo. Entonces, tenemos claro el umbral, ¿listo? Ese es el primer cálculo que hacemos. Luego, sabiendo quiénes son los partidos que van a recibir curules, vamos a hacer un ejercicio matemático que es lo más divertido, que es tratar de encontrar una cosa que llaman cifra repartidora. ¿Listo? ¿Cómo hallamos la cifra repartidora? La cifra repartidora hay que hallarla de la siguiente forma, vamos a ver si me logro explicar. Tomamos las listas de todos los partidos y su total de votos. Sí. Las organizamos en un cuadro. Y luego tomamos la votación que recibió cada partido y la dividimos por 2, luego por 3, luego por 4, luego por 5, luego por 6, luego por 7, luego por 8, luego por 9. Así sucesivamente hasta llegar al total de curules a entregar. En el caso del Senado, 100. ¿Sí entienden? Entonces, cada votación de cada uno de los partidos dividida en 1, luego dividida en 2, luego dividida en 3, luego... Así, listo. Luego vamos a organizar los resultados de todas las listas de mayor a menor, del 1 al 100. Entonces empezamos. Entonces la primera lista, entonces la primera votación, dividido 1, recibe una casilla, la segunda votación del segundo partido dividida 1, y así sucesivamente, después dividido 2, 3, hasta que encontremos el valor número 100. ¿Sí? De esas divisiones, de todo el total de esas divisiones, hasta que lleguemos al valor número 100. Ese valor número 100 lo vamos a llamar cifra repartidora. ¿Sí? Y luego vamos a dividir el total de la votación de cada partido por la cifra repartidora. El valor, ¿sí? El valor, se tiene un nombre, el número entero de esa división es el número de curules que le corresponde a cada partido. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahí vamos de a poco. Bueno, ahí listo. vamos de a Ahí vamos, poquito. sí. Así, listo. No, pero está perfecto, porque ya no hay que hacer nada más. Ya sabemos cuántos curules le corresponden a cada uno. ¿Listo? El problema a veces es que uno se pierde un poquito en la cifra repartidora porque toca dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y cada una de las listas igual y luego empezar a buscar cuál es el número mayor entre toda esa lista. ¿Cuántos candidatos se pueden presentar? ¿Hasta 100 o ahí tienen más? Hasta 100, no. Los partidos tienen vocación de gobierno absoluto. ¿Qué quiere decir? Que un partido solo puede aspirar a obtener el total de las curules disponibles. Y el total de las curules disponibles es 100. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay partidos que no tienen esa vocación. Por ejemplo, el Centro Democrático solo presentó 60 candidatos. ¿Sí? O hay otros partidos que presentan menos candidatos. No hay problema con eso. Siempre y cuando sean menos de 100, no hay problema del número de candidatos que presentan. ¿Listo? Nos quedó clarísimo entonces cómo se asignan las curules. Ya Muy bien. Claro. Sí, acá estamos aquí conectados en la radio. Llegó el periódico El Colarte, entonces vamos a darle paso también a nuestro compañero que viene a acompañarnos en el análisis. Listo, vale. ¿Nos vamos ¿Esperamos con entonces? resultados o No, esperamos? empecemos a hablar un poquito sobre el tema de los resultados. Listo, vale. Entonces vamos con los resultados de a Cámara de Representantes por partido.
Entonces empezamos con Partido Liberal Colombiano, que obtuvo 2.472.400 votos y un total de 35 curules, teniendo en cuenta que son 163. 166. 66. Segundo, Partido Centro Democrático, con 32 curules, teniendo una votación de 2.382.357. Tercero, Partido Cambio Radical, 2.140.464, obteniendo 30 curules. Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, 25 curules. Partido Conservador Colombiano, 21 curules. Partido Alianza Verde, 9 curules. Partido Político Mira, 2 curules. Partido Polo Democrático Alternativo, 2 curules. Partido Opción Ciudadana, 2 curules. Coalición Lista de la Decencia, 2 curules. Colombia Justa Libres, 1 curul. Coalición Alternativa Santanderiana, Movimiento de Alternativa Indígena Social, Partido Somos, hasta Movimiento Alternativo Indígena Social se obtuvo 1 curul. Okay. De ahí para abajo no hay. No hay curules asignadas. Hay muchos partidos, pero no obtuvieron las curules. Bueno, ¿qué tal? Vamos a presentar aquí a nuestro compañero acaba de llegar, Laurita. Acaba de llegar el periódico El Colarte, que nos está acompañando aquí el periódico El Colarte con la emisora La Boyacense Radio. Vienen desde Engativá, Pueblo. Entonces, Reiner, buenos días, y estamos aquí haciendo el análisis de elecciones 2018 con nuestro politólogo que viene a hacernos el análisis, y ya vamos poco a poco ahí a estar hablando. Sí, muy buenos días. Acércalo un poquito, por favor. Sí, primero que todo agradecerles, y lo más importante, estamos acá para hacer un balance de cómo nos fue en elecciones, nos fue bien, nos fue mal, y miremos verdaderamente qué papel va a jugar la presidencia a nivel de Iván Duque, Gustavo Petro, Humberto Lacalle, y los candidatos que están alrededor de ese combo para llegar a la presidencia. Muy bien, estamos haciendo en contexto, ya hablamos del tema de cómo son las curules, ¿cierto? Estábamos hablando de las curules, Laura nos estaba contando, y también ya hicimos el resumen de los umbrales, ¿no, mi querido doctor, aquí sí, con Diego? Entonces ya en contexto nos colocamos aquí con Colarte para seguir hablando del tema, sigamos, Laura. Bueno, tenemos en cuenta también las regiones donde ganaron algunos partidos, en el caso del Partido Liberal, lo que fue el Caquetá, Guaviare, Vaupés, Chocó, el Valle, tuvieron la mayor votación. Centro Democrático, lo que fue el Amazonas, el Meta, el Antioquia, sigue siendo su fortín político. Sí, sigue siendo el lugar donde gana el Centro Democrático. Partido Cambio Radical, La Guajira y el tema de la costa. Partido Conservador, Nariño, en el Tolima, y el Partido Alianza Verde, lo que fue en Boyacá. Sí, bueno, ahí la Cámara siempre es importante mirarla, porque la Cámara es la representación regional, y en la Cámara siempre uno puede ver cómo funciona la cuestión en la región y cómo se mueven las maquinarias políticas de la región. Entonces, por eso es tan importante verlo. Si ustedes ven el resultado de la Cámara, es un poquito, ¿cómo decirlo?, es mucho más equilibrado, no es tan polarizante como el resultado del Senado. Pero además de eso, representa lo que históricamente uno esperaría encontrar en determinadas regiones. Que el Centro Democrático gane en Antioquia es de esperar, que Cambio Radical tenga buenas votaciones en la costa es de esperar, que el Partido Liberal gane hacia el interior del país también es importante. Sorprende un poco tal vez en estas elecciones de Cámara que en Bogotá, si la memoria no me falla, gana el Centro Democrático. Eso es Cundinamarca. En Cundinamarca, en Bogotá. No, sí, en Bogotá gana el Centro Democrático. En Cundinamarca sí es normal, recordemos que el gobernador es del partido de la U, de la Unidad Nacional, y era, pues, digamos, de esperar que todavía tiene algún tipo de margen político ahí en la región. Entonces ahí tú ves las maquinarias andando, como siempre, moviéndose en los fortines políticos. Ahora, sobre la Cámara de Representantes hay que decir dos cosas que yo creo que también aplican para el Senado, y es que uno puede ver ganadores absolutos y ganadores relativos. Los ganadores relativos es comparando con la Cámara de Representantes de hace 4 años, o bueno, la que está activa ahora, desde hace 4 años, qué cambió, quién ganó, quién perdió en ese balance. Y los ganadores absolutos son quienes se quedaron con el mayor número de curules, ¿sí?
Entonces, evidentemente el Partido Liberal vuelve a ganar la Cámara de Representantes, lo cual nos muestra que a pesar de que es un partido que han tratado de matar 50 veces, todos los analistas políticos dicen que el Partido Liberal no va a sacar ni 5 curules, vuelve y gana en la Cámara de Representantes. 35 curules, menos que la vez anterior. La vez anterior tenía 39 curules. Pierde 4 curules, pero aún así sigue siendo la mayor fuerza política en la región. Ahora, si tú a eso le sumas que parte del Partido Liberal está, digamos, escisionado en Cambio Radical, pues tú notas que en temas regionales el Partido Liberal es muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué llama también la atención en estos cambios relativos? La victoria absoluta del Centro Democrático. Gana 13 curules, que es un crecimiento importante en las regiones para un partido que es muy joven, es un partido que está en su segunda elección. Entonces digamos que eso es un tema muy importante para ellos. Pero tal vez lo que más impacta aquí es Cambio Radical. Porque Cambio Radical pasa de tener 16 curules a tener 30. Recibe 14 curules más. Es el partido que más curules gana. A nivel nacional, ¿no? A nivel, en total, sí, en total. Pero estamos hablando, como la Cámara de Representantes es de representación regional, es moviéndose y compitiendo dentro de las regiones. Los pequeños poderes locales, estás compitiendo con esas maquinarias un poco a veces turbulentas y extrañas que pueden haber en algunas regiones, pero se está compitiendo es allá, entre ellos. Y ahí yo creo que el gran beneficiado de ese resultado es Vargas Lleras, y creo que ahí saca mucho rédito la política de infraestructura del gobierno actual, hay que decirlo. Sí. El tema de vivienda, el tema de las carreteras, en fin, al parecer pegó muy duro en la región, lo suficiente como para crecer bastante. ¿Qué pasa? Que este resultado en términos absolutos se ve bastante opacado por los resultados del Centro Democrático. Porque pues ahí hay unos números importantes. Cambio Radical es un partido indeciso sobre si se va si es más cercano al Centro Democrático, si es más cercano al Partido Liberal. Ahí hay una dualidad de ese partido. Y pues hasta que eso no se resuelva, uno no sabe bien a dónde endosar esos votos, ¿no? Pero no sabe uno para qué lado podría, en términos políticos, coger las decisiones de la Cámara, ¿sí? Ok. Ahora, otra cosa que es interesante de ver en la Cámara es que si tú miras, hay varios proyectos políticos dentro de la Cámara. De hecho, están bastante equilibrados. Crece, por ejemplo, los sectores de izquierda y de centro, con representantes, por ejemplo, de la lista de la decencia, que no tenían representantes. Y el partido Alianza Verde, que crece tres curules, que es importante para un partido relativamente pequeño como es la Alianza Verde. Entonces, la Cámara se equilibra un poco, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que en términos de política económica, parece ser que no vamos a tener un cambio importante. Digamos, los defensores de la política económica, de la continuidad más o menos de nuestra política económica en marcos generales, ¿no? Porque pueden haber pequeños cambios, son más de la mayoría. No parece haber, digamos, ahí un cimbronazo importante. Y en términos de política, digamos, de agenda política, pues sí vemos una tensión importante entre el ala, llamémosla del sí, a favor de los acuerdos, y el ala en contra de los acuerdos. Entonces yo creo que ahí en la Cámara... El país se vio, o sea, ahí se ve la división, ¿no? Exacto, se ve la división. Es muy notoria, es un poco con marcada. el tema de los liberales, el Partido Verde... El tema y el Partido Conservador, sobre todo, porque si bien, por ejemplo, tú miras el Partido Liberal pierde 4 curules, el Partido Conservador... Aumenta. Pierde 6 curules nomás, pero pierde menos curules. En la Cámara, estamos hablando de la Cámara, ¿no? De la Cámara de Representantes. Dinos, Javier. Bueno, pero a mí me parece el fenómeno principal es Mocus y las cámaras que gana. Porque acá, digamos, el Partido Liberal se esperaba, digamos, que tuviera mucho más curules, pero en este momento es un partido que está débil, y sobre todo, digamos, el caso de Humberto Lacalle, no ha participado en esta consulta, pues de una u otra forma debilitó el partido, porque acá lo que hizo Gustavo Petro, lo que hizo el Centro Democrático con su candidato Iván Duque, hizo, digamos, que más gente conociera más del partido, y tanto a nivel de Senado como Cámara se moviera mucho más, se vio mucho más dinámico. Sí, yo creo que, y ahorita lo hablaremos cuando hablemos del Senado, del fenómeno Alianza Verde, que en Cámara el fenómeno Alianza Verde no es tan marcado, no es tan llamativo, aunque igual crece, que es un tema importante. Bastante. Pero Partido Verde fue una sorpresa. Fue una sorpresa.
Y en el Senado ahorita lo vamos a ver, es una sorpresa en números importantes. Pero ¿qué es lo que a mí más me preocupa de la Cámara? Y esto yo creo que sí es lo más maluco de la Cámara, y es que tenemos mucho investigado. Tenemos mucho de lo mismo otra vez. Incluso ¿sí? algunos estaban cuestionando cuáles eran los que habían ganado por mérito propio y cuáles eran los que habían sido puestos por diferentes. Exacto, tenemos mucho eso de participación en política por cuerpo ajeno. Sí, mucha cuerpo gente ajeno. investigada que está con problemas con la justicia, y que el hermano, primo, tío, sobrino, que el papá, amigo, papá y demás termina asumiendo esas banderas políticas y ganando, y les fue muy bien. A los delfines políticos les fue muy muy bien en Cámara de Representantes. Vamos a ver que en Senado la cosa es muy diferente. Recordemos la terminología delfines. Bueno, los delfines políticos se les llama a los hijos o sobrinos o apadrinados políticos de algún gran gamonal político. Entonces, de eso tenemos muchos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos Gavirias y Gaitanes y Galanes y bueno, También de todos los apellidos que puedan imaginarse. Sí, los apellidos de los expresidentes. Normalmente los expresidentes es más fácil verlo porque pues es más marcado, pero aquí en las regiones es donde lo vemos, los clanes Char, los Amin, los emproblemados de siempre de la corrupción, la gente del Reficar, la gente de Odebrecht, toda esa gente vuelve y repite aquí en la Cámara de Representantes. Y eso sí es un poquito preocupante porque nos dice que aún no votamos como con suficiente conciencia, o no tomamos el suficiente tiempo para investigar sobre para investigar los nombres de quienes estamos votando. O la otra opción es que las maquinarias políticas siguen funcionando, ¿no? El clientelismo en Colombia está rampante. Hay mucha denuncia electoral. Pero pienso que el clientelismo es a nivel mundial, ¿no? Eso es la fuerza, la política siempre va a ser de grupos, ¿no? De fuerza, de dinero, de apellido, ¿no? Sí, pero de vez en cuando salen algunas sorpresas, algunas gratas sorpresas que lo ayudan a uno a animar un poquito a sobrepasar el mundo político, que es un poquito tenso a ratos. Dino Reiner. Bueno, en el caso digamos, de los tarjetones, hubo mucho voto en blanco debido a que el tarjetón estaba muy difícil. Por lo menos en cuanto fue a votar. Para hablar del tema de los tarjetones, el voto. Bueno, yo. No, es lo que plantea con relación, digamos, a nivel de Cámara. Entonces, eso también debilitó mucho la parte de la Cámara, porque llegaba la gente a buscar el tarjetón, buscar el candidato, no lo encontraba debido a que. Se confundían con los numeritos, ¿no? El número era muy complicado buscarlo. Sí, y no habían fotos. El tarjetón, al parecer, yo creo que en el ejercicio de simplificación que hizo la registraduría para hacerlo más fácil, sigue siendo confuso para la mayoría, sobre todo porque cambió mucho, ¿no? El hecho de no tener la fotico, de no tener como la identificación fácil, complica mucho para los ciudadanos identificar a su candidato. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí hubo como un pero que hay que seguir poniendo la atención. Yo creo que más que simplificar el tarjetón y trabajarle más al tarjetón, yo creo que es que hace falta más pedagogía. Sí. Hace falta explicar más, aclarar más qué significa, cómo se vota. Porque no aparecen unos números, porque así aparecen otros. Exacto, sí, explicar muy bien eso para que la gente lo tenga muy claro a la hora que va a las urnas. Bueno, no sé, Laura, si tú crees que más te sorprende de la elección de Cámara. Abstinencia. Votación, 17.872.988. La abstinencia. De 36.493.000 personas habilitadas para votar. Eso representa el 48,97%. De los colombianos votantes. No, pero esa fue la votación. La abstención fue de 19 millones. No, pero ellas nos están... De los que están habilitados, votaron, de los 36 millones, votaron 17 millones, que representa un 48,9%. Un 48% fueron los que votaron. O sea, que imagínense, ¿cuánto de abstinencia hubo? 51%. El 51% de abstinencia en elecciones de Cámara y Senado, es terrible. Pero ¿quieres que te llame la atención sobre un dato? Es nuestra votación proporcionalmente más alta de los últimos 20 años. Sí, que había aumentado... Ha aumentado casi 4 puntos porcentuales. Aumentó 4 punticos. 4 punticos. Según tu análisis, Diego. ¿Sí? ¿Según tu análisis aumenta? No, estadísticamente. Estadísticamente aumentó totalmente. Mira, te traje los datos porque yo dije, vamos a hablar de eso seguramente. Sí. Entonces me vine yo armado con los datos. Yo dije, sí, yo quiero, sí, obvio, claro, porque la abstención es lo que nos tiene muy preocupados en Colombia, porque nosotros tenemos que mantener el tema democrático. Y me preocupa mucho que no haya subido. Yo tenía fe que tú venías con un poco más.
Pero bueno. Para que veas, no te decepcioné. No, pues subió, pero yo pensé que iba a subir más, o sea, yo dije, vamos a bajarle al abstenernos, pero veo que no. No, mira que igual es una cifra no despreciable. 17 millones de Sí. colombianos, 17 millones de colombianos fueron a las urnas. Eso es un poquito más de las últimas elecciones, que fueron 16,5. A la presidencia, que pues, suelen ser más de mayor de mala afluencia. Sí. sí, de mayor participación. De mayor participación. Ahora, si tú miras de aquí para atrás, tú tienes que en el 2014 tenemos 44% de participación, en el 2010 tenemos otra vez 44%, en el 2006 tenemos 41%, en el 2002 43% y en el 98 43% otra vez. Entonces, si te das cuenta, tenemos unas cifras bien bajitas a las elecciones de Congreso. Y es como el comportamiento histórico normal. Ahora, ¿qué es de destacar? Que pasamos de 44 a 49. Bueno, a 48,9. Eso son 4% más. Que aún no sabemos bien cómo explicar. Podemos explicarlo porque las FARC ya no están haciendo política. Perdón, no están haciendo política con armas. O podemos explicarlo porque hay una tensión importante que llama a la gente a las urnas. Sea lo que sea, hubo un poquito más de participación. Sin embargo, ¿qué es lo grave? Y aquí yo quería hacer como llamar la atención de la gente respecto a la gravedad de la abstención. Es que si se abstiene el 50% de la población y tú para tener la mayoría del Congreso solo necesitas la mitad de los votos, sí. Entonces tú necesitas 25% de la población decide el futuro de todos los colombianos. Es decir, 1/4 parte decide qué pasa con el otro 75%. Y está en condiciones por nuestro sistema democrático de imponerlo si así lo quiere. Entonces, y así se queje ese otro 50%. No hay nada que hacer modo. porque no participan. Sí, ni no modo. participan. Entonces están totalmente por fuera del sistema. Entonces, Terrible. Creo que ahí sí Terriblísimo, tenemos un terrible punto porque grave. no, es muy grave. En Colombia no puede seguir pasando esto de que se abstengan a votar. Tal vez, yo pienso que la política debe llegar más a los hogares, los candidatos deben llegar más a los hogares. Esto nos está faltando más trabajo de barrio, más trabajo comunal, ¿no? No ir a hablar con el presidente de la Junta, a eso no me refiero. Me refiero a que el político llegue más a los hogares, de los candidatos. Sí pasa un poco de eso, pero también pasa un poco de que nuestras instituciones aún son muy débiles, ¿sí? Son muchísimo más fuertes de lo que eran antes, pero aún tenemos instituciones débiles. Y con instituciones débiles me refiero a que es muy difícil, si tú le preguntas a alguien en la calle, que te explique cuál es el programa de gobierno del Partido Liberal, del Partido Conservador, todavía. del Partido Verde. Porque no está en el imaginario de las personas pensar qué es eso. ¿Sí? Si tú vas a Estados Unidos y le preguntan cuál es el programa de gobierno del Partido Republicano, y si estás en Texas, pues te lo va a recitar de pe a pa. Y otro te va a hacer, y lo mismo del Partido Demócrata. Si le preguntas sobre el Partido Demócrata, también te saben decir más o menos dónde están en el espectro político. Aquí en Colombia tenemos una confusión grandísima porque nuestras instituciones aún son muy débiles. Yo esperaba, y eso me decepciona un poco, yo esperaba más participación. Yo esperaba que estuviéramos alrededor del 55, yo 56%. también. Y más con un tema tan tensionante como este, que era ya había había muy buena publicidad, pero además de eso también creía yo que el hecho de que las FARC no estuvieran en armas y que estuviéramos como en un ambiente de tratar de fortalecer la democracia, y quiero que ese es un discurso constante en todos los candidatos, vamos a fortalecer la democracia, independientemente si están a favor o en contra del acuerdo del Paz, todos están de acuerdo en que nuestra democracia tiene que ser más fuerte, y veo que ahí pierden absolutamente todos los candidatos y todos los partidos, porque están siendo elegidos por una porción minoritaria de la población, y ahí sí veo, digamos, un pero grave, pero pero grave. Pero para que veas, y ya para pasar a tu análisis, voy a dar 2 datos más importantes. Y ¿tú me puedes dar ahí el dato de votos nulos? 1.651.743. $1 millón. 1,5 millones de votos nulos, es decir, 1,5 millones de personas que no supieron votar correctamente. Preocupante. Y no marcados, 544.000. 0. 500, o sea, si tú sumas los dos, ahí tenemos 2 millones de votos. Claro, 2 millones de votos que se perdieron. Que se perdieron. Personas que no pudimos escuchar. Entonces, si tú a estos 17 millones les restas los 2 millones que perdimos, entonces te dan que realmente solo votaron 15 millones. A las personas que escuchamos fueron solamente 15 millones. Y estamos hablando de que la mitad de 15 es básicamente 7.5. Entonces tú con 7 millones y medio, pues gobiernas el país. Wow. De 36 millones. De 36 millones de personas posibles habilitadas para votar. Según fuente de quién, Laura, gracias. La registraduría.
Registraduría, Nacional del Estado Civil. tenemos esa fuente directamente de registraduría para los con oyentes. un 98,96% de Los mesas que quieran informadas, reforzar aún ahí está en al 100%. www.registraduría.gov.co. Ahí ustedes pueden mirar las cifras que nos está regalando aquí nuestra compañera Laura Montaña, que nos acompaña en la 10 Radio. Increíble, Javier, cuéntanos. Bueno, a mí me parecíamos que la votación es positiva, porque venimos, digamos, de 12, 13 millones en elecciones anteriores y en este momento sube. Con los escándalos que tuvimos a nivel de el cartel de la contratación, el cartel de la toga, pues se esperaba, digamos, a nivel de encuestas que nosotros hicimos, unos de 13 a 15 millones de votos. Vemos, digamos, que esto subió, entonces subió un poquito. que esto es positivo porque de una u otra forma la gente está concientizando. ¿Qué falta acá? Acá falta más pedagogía por parte, creo que, de los alcaldes locales, que generen una participación, que generen la importancia del voto, pero también hacerle un llamado tanto a la registraduría como al gobierno nacional a que haya una política que verdaderamente genere más participación ciudadana en la parte de elecciones, porque uno dice, voy a votar, no conozco al candidato, simplemente me dicen, pero la realidad es que es muy poco lo que se conoce de ellos, tanto a nivel de Senado como Cámara. Bueno, sí, es válido, tal vez, bueno, no, ahí ganamos un está. poco, no, yo creo que hay cierta razón aquí hay que, digamos, ponerlo en la balanza. Ahí Reinet dice que fueron unas elecciones positivas. Ganamos un poco, o sea, tampoco hay que ser totalmente negativos, y es cierto que ganamos casi 3,5 millones de votos más de lo que tuvimos en las últimas elecciones, o sea, hay una cantidad de personas más que están votando y que están tratando de entrar al sistema electoral. Ahora, lo preocupante es en términos de legitimidad y en términos digamos, de gobernabilidad real que tienen estas personas que están siendo elegidas. Y que hace poco escuchaba yo a alguno de los candidatos presidenciales, es que es imposible que un candidato presidencial gobierne con la mitad del país en contra, dada la polarización que estamos teniendo. Pero es que no es la mitad del país en contra, es el 75% en contra, porque ellos solo representan a la mitad, 25 y 25, suponiendo que repartamos la pluralidad en dos, haciendo una extrapolación rápida. Ellos solo representan el 25% de la población. ¿Y el otro 50% qué? ¿Qué nos dicen? ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Y no lo hemos sabido históricamente, o sea, llevamos mucho tiempo en esta situación. Y eso hace muy difícil después gobernar, porque las personas que no votaron es muy difícil saber cuál es su filiación política y las presiones políticas que se pueden ejercer desde distintos grupos después al ejercicio del gobierno. Claro, claro, es muy difícil. Lo ideal sería que al menos tuviéramos de los 36 millones, me dice Laura, de posibles colombianos, 36 millones de colombianos que podríamos haber votado, que hubiese votado ¿cuánto? ¿La mitad más uno? Más, o sea, lo ideal es que nosotros llegamos a un 70%. 70, 80%. Tenemos cifras, Diego, por ejemplo, de países, digamos, ¿tienes alguna cifra de un país que sea muy bueno en votación latinoamericano? Uruguay. Uruguay, ¿cuánto es que el más voto es obligatorio. El voto es obligatorio. Entonces, pues ahí no hay nada que hacer, todos votan. Pero es preocupante ese tema, que tenga que ser ya una restricción superior para poder ejercer algo que debería ser más de cultura democrático, democrático. En general, poner una ley ya que tiene porque lastimosamente así se vuelve todo para que la gente participe. No, igual en general en América Latina nosotros tenemos un índice de participación bajito. Normalmente lo explicábamos por el conflicto armado. Por dos razones. Una, en las zonas, y este es un estudio que hicieron hace ya algún tiempo, en las zonas donde actuaban los grupos paramilitares teníamos participaciones relativamente altas, pero en las zonas donde tenían acciones los grupos armados ilegales de las FARC, el ELN y las guerrillas, teníamos participaciones muy bajitas. Y cuando hablamos de participaciones muy bajitas hablamos del 1%, o sea, muy, muy bajitas. Entonces eso hacía que nuestra abstención fuera relativamente en promedio alta. Pero ¿qué pasa? Ahora que ya no tenemos ese problema, pues uno esperaría que eso empezara a subir drásticamente y pues vemos una pequeña subida. Esperaríamos nosotros que esto empiece a escalar a futuro y empiece a subir. Y que no nos pase lo que le está pasando hoy en México, que lo que está pasando es que viven el fenómeno en contrario. El abstencionismo en México está empezando a crecer. Y ya se les está volviendo un problema, pues digamos, preocupante. Te voy a dar un dato para que te des cuenta de lo que somos capaces. En Bogotá, en la segunda vuelta de 1998... ¿sí? Que eso es la elección de Álvaro Uribe Vélez, tal vez. Pastrana Álvaro Uribe. Entrega Pastrana Álvaro Uribe. Tuvimos una votación en Bogotá
del 83.1%. Es decir, sí podemos salir a las urnas, sí se puede. Sí, fue la revolución del presidente cuando inicia el presidente Uribe. Y llegamos a 83%. Eso es una votación importante. Y digamos que ya estamos hablando de que la mayoría de la ciudad se pronunció. Ahora, te cuento otro dato. El total de participación de esas elecciones, en las que Bogotá participó el 81%, es del 53%. El total. O sea que en el resto de las regiones no se vio el mismo fenómeno. Eso para que nos demos cuenta de que no es una cosa que solamente preocupe en la ciudad, no es un tema de que la gente en la ciudad no salga o que la gente en la zona rural no salga, sino que en realidad necesitamos empezar a apropiarnos de nuestra vida política. Porque es importante, porque nos afecta a todos. Y si no lo hacemos, pues vamos a tener problemas a futuro y después van las quejas, que el sistema no es representativo, la falta de gobernabilidad. Y con la falta de gobernabilidad, como vimos la vez pasada, viene el chanchullo, el truco, la mermelada. Y entonces por ahí derecho se nos van todas las oportunidades que tenemos de construir un mejor país. Entonces eso sigue siendo un dato bien preocupante. Parece para otra problemática que afecta ahí de que la gente no vote. Es que la gente aún no conoce para qué sirve el Estado. ¿Qué servicio le ofrece el Estado? Es simplemente llega un colombiano, voto, ¿y qué pasa? Entonces se olvida que existe un Congreso, se olvida también que existen, digamos, una ley que ampara sus beneficios sociales y generalmente dicen, no, pero es que no gano nada. Yo creo que es tanto el gobierno nacional como tanto Senado como Cámara debía hacer un balance y comenzar como a posicionar esa parte dentro de la participación ciudadana. Sí, ahí yo creo que ahí ha habido un trabajo importante de parte del Senado de la República, y esto se mencionó sobre todo con el Senado anterior, y es que mal que bien nuestro Senado está empezando a tomar cierta relevancia, ¿sí? Las discusiones se están volviendo a pasar por el Congreso, la discusión pública está volviendo a las instituciones democráticas. Eso es importante. Si ustedes recuerdan, en el 92, 93, que son los primeros años de nuestro Congreso con la nueva Constitución, el Congreso era sumamente desprestigiado. Un político que se metiera al Congreso era básicamente un suicidio político. Recuerden que los candidatos presidenciales no salían del Congreso y mucho menos los candidatos presidenciales iban después de ser candidatos presidenciales al Congreso, porque era un desprestigio. Ahora, desde el fenómeno del Centro Democrático, y hay que reconocer ahí un ejercicio, digamos, importante de ese partido, ha empezado a subirse el nivel de la discusión en el Congreso. Y no solamente a subir el nivel de la discusión, sino además a hacer una discusión pública importante para el país. ¿Sí? Que el país se siente a ver las sesiones del Senado o de la Cámara de Representantes es un hecho importante, porque la agenda pública otra vez vuelve al Congreso. Y al igual que nuestro Congreso pasado, tenemos un Congreso con alto nivel. Tenemos un candidato presidencial que llegó a segunda vuelta, que es Santanas Mocus. Tenemos a un expresidente. Tenemos a varios funcionarios públicos que ejercieron cargos en el Poder Ejecutivo. Tenemos personas de recordación como Gustavo Bolívar, ¿qué se llama? Tenemos a Aida Bella, por ejemplo, que es presidenta de un partido de oposición. O sea, tenemos un grupo de personas que tienen, digamos, un nivel político bien alto y que ponen la discusión a ese nivel. Recordemos que lo primero que pasó en nuestro Congreso anterior fue la discusión sobre FARC política y parapolítica, y el nivel de la discusión fue con pruebas y fue una discusión bien robusta, sin llegar a la violencia. Y eso es muy importante rescatarlo, porque quiere decir que nuestras instituciones se están fortaleciendo. Siguen siendo débiles, yo en eso no soy tan optimista, pero vamos avanzando, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando, y es importante que la gente no se desanime. Ahí vamos, pasito a pasito, pero ahí vamos, nuestras instituciones son cada vez más fuertes. Ahí vamos trabajando para que... No, y yo pienso que también se nos vienen nuevas ideas y hay nuevas formas de hacer política, y lo estamos viendo con los nuevos partidos que están llegando más a las calles, y ya el discurso, y ya está cambiando también el tema de cómo hacer política, ¿no? Sí, porque ahora se integran más. Antes era como una cadena de que el político allá solo en las capitales y el resto no se conocían. Ahora ellos van, visitan algunas zonas, visitan algunos pueblos y se hacen de conocer de esa manera. Sí, están llegando más a las comunidades. Dime, Javier. A mí me parece que esta campaña se movió más fue por redes sociales. También las redes sociales, ¿no? Que la parte, digamos, de que el candidato estuviera, digamos, en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque anteriormente era mucho más el desplazamiento que tenía el candidato para que conocieran su propuesta.
Sí. Muchas veces digamos una campaña arrancábamos 6 meses antes, entonces el candidato comenzaba como a plantear todo. En este momento las campañas son campañas muy rápidas, digamos de 2-3 meses, entonces las redes sociales están facilitando esto. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Pero Que- también llegar a la comunidad físico ha sido increíblemente importante. Pero acá, ¿cuál es el problema? Que, digamos, que son pocas, digamos, que el candidato, digamos, va y visita la región o la zona, porque a veces comienza como a segmentar. Voy a esta zona, cojo tantos municipios porque gasto tanto tiempo. Voy a este otro municipio o a este departamento, gasto tanto. Entonces el tiempo, digamos, de hacer una campaña está demasiado corto. Acá lo que consideramos es que se va a aumentar un poco más el tiempo. ¿Por qué? Porque el candidato simplemente se volvió de redes sociales. Sí, pero yo creo que ahí también ha habido un ejercicio importante de parte de los candidatos. Hubo mucho candidato regional, mucho candidato de que fue a caminar. Y Sí. yo creo que ahí hay un fenómeno importante y es que se están tratando de combinar las dos estrategias. Sí. Entonces, han contratado equipos grandísimos que están moviendo redes sociales lo más rápido que se puede porque la información en internet es ya para allá. Pero también vi mucho candidato tratando de volver a la plaza pública. ¿Cuál es el problema de la plaza pública? Que aquí en Colombia parece ser que la plaza pública perdió mucha relevancia, sobre todo porque somos un país urbano, ¿sí? Nosotros somos un país de vocación rural, pero de carácter urbano, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de nuestra riqueza se produce en la zona rural, pero que la mayor parte de la población está en la ciudad. Ahora, ¿cuál es el problema de la plaza pública en la ciudad? Pues que todo Bogotá no cabe en la Plaza de Bolívar. Así de simple, Bogotá no cabe en la Plaza de Bolívar. ¿En dónde cabe Bogotá? En Facebook. En Twitter cabe Bogotá. Entonces, por eso es importante hacer la combinación de las dos ejercicios. ¿Qué es lo que yo veo que están haciendo los candidatos? Priorizando aquellas plazas públicas donde pueden capitalizar la plaza pública. Es decir, la plaza pública en Bogotá no es valiosa. No es valiosa porque no puedo llamar suficiente gente en la plaza pública. Pero si, por ejemplo, van a la plaza pública de Cúcuta o de una ciudad intermedia, pues ya vimos lo que pasó, ¿no? O lo que pasó en Popayán, ¿sí? Que pasó en el Chocó también. Exacto, que son, la plaza pública allá se vuelve importante. ¿Y se vuelve importante por qué? Porque allá sí cabe la población. Mientras ok. que en las zonas grandes, en las grandes En los poblaciones, distritos. pues ya no caben. Y por eso es que nosotros tal vez en Las Bogotá grandes ciudades. sentimos un poco eso, que los candidatos se nos alejaron un poco. Pero se nos alejaron en términos estratégicos. Obviamente para un candidato, para poder hacer lo que hace en, no sé, en Zipaquirá, en Chocontá, en un pueblito pequeño, pues aquí tendría que hacerlo en Bogotá 20 veces, porque hay 20 localidades y más o menos una localidad tiene la población de un municipio mediano pequeño en Colombia. Entonces se le vuelve imposible manejar Bogotá así de esa forma. Entonces creo que por eso tienen que entrar a negociar ambas estrategias. Y yo creo que ahí ha habido un ejercicio interesante de la forma como se hace política. Pero para no dejar suelta tu pregunta que me hacías ahora, de por qué están cambiando estas formas de hacer política, es que hay que tener en cuenta que lo que en algún momento llamamos el programa anterior de la exopolítica, pues eso es un golpe duro a la base, a la forma estructural como se hacía política en Colombia y como se hace política en el mundo. Porque es que la gente está cansada de la forma tradicional de la política, que no da soluciones inmediatas y que se concentró desde el año 1980 tal vez en resolver el problema económico y no en resolver el problema político. Nuestra política del 80 para acá es una discusión sobre el modelo económico en todo el mundo. Si ustedes ven los debates de los gringos, de los europeos, de los chinos, de los japoneses o de los latinoamericanos, el discurso es el mismo. Si vamos a tener un sistema económico de redistribución o un sistema económico de concentración. Así de simple. Y esa fue nuestra política durante los últimos 30 años desde que llegó esta dicha cosa del neoliberalismo. Pero las necesidades políticas no se resolvieron. ¿Y cuáles son las necesidades políticas que no se resolvieron? El aborto, la adopción por parejas del mismo sexo, el matrimonio de parejas del mismo sexo, las otras cosas que tienen que ver con la cotidianidad, la desmembración o no de la familia. El tema de la eutanasia ahora. La eutanasia, exacto. De discusión. El tema político se desperdició durante los últimos 20 años. ¿Y qué pasó? Las banderas políticas tuvieron que asumirlo otras personas. ¿Quiénes las asumieron? Pues las personas que no estaban en política, haciendo como la política de otra manera. Eso es Donald Trump. Increíble. Bueno, chicos, hablemos un poquito también, no sé, Laura, tú nos tienes ahí preparado. Bueno, hablamos un poquito de lo que es el umbral, haciendo un resumen, umbral. Cámara, trabajamos un poquito. El tema de la Cámara de Representantes. Miramos abstención. El abstencionismo en Colombia que fue del 51%. 51%, mucho.
El voto en blanco, que también fue impresionante, 1.500.000 votos en blanco. No, En muchísimo menos. 844.000 en Cámara y 835.000 en Senado. Imagínense. ¿Y anulados? Anulados en Senado es de 1.137.133. Uy, muchísimos anulados. Más votos anulados que votos en blanco. Muchísimos votos. Exacto, creo que me confundí yo. Fue en los anulados donde hubo 1.500.000. No, es impresionante. No puede pasar esto, no puede ser que haya tanto voto anulado y eso es preocupante para la registraduría, pienso yo, ¿no? Por supuesto, es que el tarjetón, como le metieron las dos circunscripciones al mismo tiempo, yo la verdad creo que la gente se confundió y pensó que podía votar en varias circunscripciones al tiempo. Yo creo que ahí pudo haber el error, a pesar de que aquí insistimos en nuestra explicación de que solo se podía votar en una circunscripción. Yo pienso, y hay que pensar también en que mucho público que no ve muchas redes sociales, como son las personas mayores, que no están muy pegadas a las redes sociales, tal vez faltó un poco de lo que decía ahorita Reiner, de que algunas instituciones llegaran más a esas personas que no utilizan las redes sociales y no entendieron cómo utilizar Sí, hubo un gran problema también en los tarjetones. La tarjeta electoral, y es que habían votos en blanco por cada circunscripción. Entonces, si tú votabas en blanco y tú querías votar en voto en blanco, pues veías varias casillas en voto en blanco, pues seguramente tachaste las tres. Sí. Y ahí hubo, digamos, un gran problema. Un gran problema. Bueno, chicos, yo quiero hablar de Senado de la República. Yo acá tengo resultados 2018 en la registraduría.go.co y tenemos posibles curules hasta el momento acá, según no me desmienten ustedes. Es que el aplicativo tiene algunos problemitas, ¿cierto? Pero ya los hablamos. Porque ahorita estábamos hablando Partido Centro Democrático con 2.513.320, 19 curules hasta el momento. ¿Estamos bien, Laura? ¿Conectadas? Sí. Partido Cambio Radical de segundo. Sí. Con 16 curules, con 2.155.487 votos. Partido Conservador Colombiana de tercero, 15 curules, con 1.927.320. Bien, Laura, conectados. Aquí el Partido Liberal Colombiano con 1.901.933 con 14 curules. El Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, 1.853.054, siendo el quinto con 14 curules. El Partido Alianza Verde con 1.317.429 con 10 curules. Polo Democrático, 5 curules y baja a 736.367 votos. Decentes, le sigue Coalición de la Decencia, 523.286, 4 curules. Mira, Partido Político Mira, 501.489, 3 curules. Colombia Justa y Libres, 431.418, 0 curules. Y ahí para abajo, 0 curules. Opción Ciudadana, Partido Somos, Movimiento Todos Somos Colombia, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Comunitaria, 0 curules. Unión con Fortaleza, 0 curules. Y si se puede, 0 curules. Así es. Mi querido Diego. Aquí la cosa... El opinómetro está abierto. Aquí la cosa es mucho más llamativa porque aquí sí vemos una polarización mucho más marcada. Y mucho más marcada es porque crece lo que podemos llamar, o lo que habitualmente llamamos la derecha, y también crece la izquierda. Y pues son los dos extremos. ¿Quiénes pagan? La Unidad Nacional es la que termina pagando realmente. Tenemos que el Partido de la U pierde 7 curules. El Partido Liberal pierde 3 curules. Y el Partido Conservador pierde 3 curules. El Partido Conservador no hace parte necesariamente de la Unidad Nacional, pero apoyó ahí de forma independiente en algunos momentos. Entonces, si uno suma eso, le da 3 y 3, 6 y 7, 13. 13 curules se perdieron en este nuevo ajedrez electoral. Y las gana. ¿Y quién gana? Gana terriblemente Cambio Radical, y por eso yo insistía en que Vargas Lleras es un gato que siempre cae parado. Porque como se dan cuenta, si ustedes le suman a estas 7 que gana aquí, las que ganó en Cámara de Representantes, Cambio Radical gana 14, finalmente termina ganando 21 curules ese partido. Para que vean que a veces, bueno, yo no quisiera pensar que fue la mermelada, pero pues es un partido que tiene sus problemas en la costa, digámoslo así. Y funciona, tenemos a los mismos líderes políticos.
Aquí sobre el Senado hay varias cosas a destacar. Una es que evidentemente es un Senado de derechas. Es un Senado que entre el Centro Democrático, el Partido Conservador, ahí y Cambio Radical, 30 puntos más Cambio Radical me suman casi 40. No suficiente para gobernar, y esto va a ser muy interesante cuando se elija el nuevo presidente de la República, porque las coaliciones están muy complejas. Para la izquierda están terriblemente difíciles, pero para la derecha también están muy densas. Y en el centro tampoco es posible encontrar una posible alianza que le lleve una mayoría. Podríamos hablar del liberalismo. ¿Qué será el liberalismo? Porque el liberalismo ahí es donde yo entro a cuestionarme si va por un tema de derecha o izquierda o se irá a dividir. Yo creo que el Partido Liberal, y eso es una cosa muy importante. Aunque los liberales votan liberales, Humberto de la Calle y punto. Yo no creo tanto, ¿sabes? Yo veo que el Partido Liberal está terriblemente dividido. Y es que el liberalismo para mí y el partido de la U, para mí entra el partido de la U y el liberalismo, para mí, porque el Partido Verde yo pienso, o también, o el Verde, ¿será que hay unión con el Polo y la lista de decentes? Pues no, esa unión ya se consolidó, ¿no? La unión entre porque el partido Mira, yo no creo mucho que se vaya por el lado izquierdo. Yo pienso que el partido Pero ellos siempre han votado independiente. El partido Mira siempre ha sido independiente y ha apoyado en muchas ocasiones al Polo Democrático en sus iniciativas de control político al gobierno. Ellos se han declarado independientes, pero tienen ahí algunas discusiones Y importantes. Empezamos con el tema del liberalismo y la U. ¿Qué opinas, Javier? Bueno, a mí me parece, digamos, que acá es un fenómeno que debemos mirarlo de 3 puntos de vista. Uno, Centro Democrático, Partido Verde y alianza con Sergio Fajardo y Gustavo Petro, vamos a nivel de Senado, que pueden consolidar una fuerza, digamos, para poder digamos, dirigir el gobierno al presidente que venga. La otra fuerza es Partido Liberal, la U, pero que es hasta que, digamos, Iván Galleras, pero que es hasta qué punto, digamos, pueden gobernar el país o no, porque en este momento estamos en una decisión muy complicada, porque es casi todo ultraderecha. Pues es que eso es lo interesante de esta discusión que tenemos acá, y es que, por ejemplo, la Alianza Verde recibe 5 curules más, y el fenómeno Alianza Verde en Bogotá fue arrodillador. El Partido Verde fue la sorpresa, para mí la sorpresa de las elecciones. Además increíble. Con una elección de Mocus sorprendente, 360.000 votos en Bogotá, 500.000 votos Sería en la hasta interesante mirar las edades de votación del Partido Verde, porque yo pienso personalmente, que las edades del Partido Verde son entre los 18 a los 28 años. Los jóvenes con las ideas del Partido Verde. Mocus siempre arrastra estudiantes, siempre. Sí, habría que esperar a que no tengamos ya los resultados finales, porque como las edades sería espectacular hacer un análisis de edades del Centro Democrático, Partido Cambio Radical, Partido Conservador y el Alianza Verde. Es increíble lo que sucedió. Yo creo que eso lo vamos a tener pronto. La registraduría ha sido muy juiciosa últimamente. Yo creo que en esta ocasión fue también muy juiciosa con un manchón gigante en la hoja, porque hicieron un trabajo increíble y terminaron cometiendo un error gigante en la mitad del camino. Ya vamos a hablar de él. De los tarjetones. De los tarjetones. Eso sí fue, pues, mancharon todo el trabajo. Hay muchos rumores de lo que sucedió, que bueno, que aquí, que allá, bueno. Sí, ya iremos al tema. Pero entonces, yo sí creo que la registraduría entregó los resultados muy rápido. Uy, sí, muchísimo. A la 1 de la mañana yo tenía, que fue el último boletín que salió, tenía 98% de mesas escrutadas. Ya tenía una proyección relativamente clara del 90% tipo 10 de la noche. Nos fue muy bien, además porque es un tarjetón complicado de colocar. Cuando los que fueron jurados de votación no me dejarán mentir, que cuando toca hacer la llenada del E14, que es el formulario de preconteo, siempre se toma su tiempo porque es difícil hacer las cuentas entre todos los trámites que hay que hacer, pero fue muy rápido. Y hay que, pues, reconocerlo eso a la registraduría. Ya hablaremos de los pros y los contras de ese asunto. Entonces yo creo que hay un gran manchón. Pero lo que quería resaltar de este crecimiento de la Alianza Verde es que la Alianza Verde está tratando de representar un grupo político precisamente que no quiere hacer la política como se venía haciendo tradicionalmente. Y yo creo que ese crecimiento importante abre las posibilidades, precisamente para lo que decía Javier, de una presidencia de Fajardo. Ahora, ¿dónde veo el problema? Que yo miro esta lista y no veo Fajardo con quién va a gobernar.
O sea, yo miro aquí y le hago sumas. Es que el Polo Democrático tiene, aquí le veo 5 curules y el Alianza Verde tiene 10, ellos me suman 15. Y por más de que yo le sumen partidos pequeños, el MAIS y así, pues eso no me da más de 30 curules. Y con 30 curules no se gobierna, se requieren 51. Y yo hago el ejercicio contrario, entonces digo, bueno, ¿y Vargas Lleras con quién va a gobernar? Entonces tomo Cambio Radical, que tiene 16, y tomo el Partido Liberal, suponiendo que el Partido Liberal lo apoye, y ahí tengo 30 curules. ¿Y quién más lo va a apoyar? El partido de la U está peleadísimo con Vargas Lleras. Y yo miro aquí, yo no creo que el Centro Democrático con candidato propio lo vaya a apoyar. Yo dudo que el Polo Democrático lo vaya a apoyar. Dudo que la lista de los decentes lo vaya a apoyar. Y no veo con quién van a gobernar. Y hago el ejercicio con el otro candidato grande, que es Duque. Iván Duque, con el Centro Democrático que arrasó. Que ya vamos a hablar de esas consultas. Sí. Que el Centro Democrático también, debemos decirlo, arrasa. Es que el Centro Pero arrasa en la consulta, porque vemos que pierde una curul. Pierde una curul. Y yo creo que aquí nos falló un cálculo. Está dentro de los rangos que nos habían dicho las encuestadoras. Creo que cometieron un error, yo creo, las encuestadoras, que es meterse a hacer encuestas sobre Senado. Eso nunca se debía hacer, porque es que es muy complejo el universo. Difícil. Tomaban muy parejo a Petro y a Duque, al final se llevó una ventaja. De 1 millón de votos. Sí. No, mentira, de 2 millones de votos, ¿no? De 2 millones de votos, sí. Sí, yo creo que ahí hubo un problema, pero yo creo que cuando los igualaban se estaban refiriendo a la intención de voto de las presidenciales. Yo creo que mucha gente, mucho del electorado de Petro se abstuvo de esta consulta, porque esta consulta, digamos, no tenía la trascendencia que tuvo la consulta de la derecha, porque ni el capital que tuvo esa consulta. Pero ya vamos a hablar de las consultas. Entonces, lo que yo quería expresar del Senado es que yo miro los 5 o 6 candidatos presidenciales y no tienen cómo gobernar. Y eso va a estar muy complejo. La única forma de ver yo que alguien gobierne aquí, bueno, les estaba diciendo, del Centro Democrático, que tiene 19 curules, yo le sumaría al Partido Conservador y ahí me suman 35 curules y ya, no nada más. ¿Y entonces hay qué? Pero es que en el caso, digamos, de el Partido Liberal, según lo que está haciendo Mocus, es como arrasando el Partido Liberal a que se unan. Sí. Esa sería la opción, pero entonces fíjense lo que va a pasar. ¿Y habría fuerza? Claro, el Partido Liberal tiene con qué, pero el problema es que trabajar con el Partido Liberal implica trabajar con unas personas no santas y trabajar con Humberto de la Calle. Es que ahí hay que hacer la negociación que le tocó hacer a Santos, que es una negociación a 3 mesas, a 3 bandas. Y eso es muy difícil de lograr. Ahora, suponiendo que eso se logre, que sería, digamos, la solución, por ejemplo, para lograr una coalición de gobierno de esa ala política, lo que nosotros veríamos para poder gobernar es que volvemos al asunto del sí y el no. La única forma de gobernar en Colombia es hacer una coalición de paz o hacer una coalición en contra de los acuerdos. Es la única forma en que los números dan, porque ese más o menos es nuestra composición del Senado. No, y ese es como el eje principal que ahora está dividiendo mucho los partidos. El tema del acuerdo fue como que una de las razones es un punto de quiebre complejo. Se dividieron mucho. Pero, y es lo único que articula los acuerdos, porque imagínense ustedes, en una posible candidatura de Fajardo, ¿ustedes imaginarían al Polo Democrático en la misma bancada del Partido Liberal alguna vez? No sé. No, eso sería pues una locura. O sea, ¿cómo no sé, porque aquí en Colombia pasa de todo. Pero allá podemos llegar. O sea, lo que quiero decir es que la situación de equilibrio, digamos, de los poderes ha llevado a un punto en el que van a tener que cogobernar grupos políticos con ideologías totalmente opuestas. Y eso va a ser un ejercicio interesante de política, porque vamos a tener que ver a nuestros políticos empezar a negociar. Yo lo que sí veo es que el Partido Liberal definitivamente se va por una alianza más al sí de los acuerdos. Lo veo más unido con el Partido de la U, con Alianza Verde, porque Alianza Verde apoya los acuerdos. Polo Democrático le apoyó al sí al presidente Santos. Decentes también le apoya al sí. El partido Mira, lo veo muy indeciso, como el sí y el no. Ese está en término medio. Colombia Justa y Libre definitivamente pues no tiene curules, porque ellos iban por el no. Pero no. Ellos alcanzaron candidato a la Cámara. Uno nomás, pero en Senado se quedaron. Entonces ahí queda como, para mí la unión entre Decentes, Polo Verde, Partido de la U y el Liberal, para mí puede ser un hecho. Puede ser que suceder. Sí pase. Ahora, yo escuché a Fajardo para la presidencia, ¿no? La segunda vuelta, porque en la primera vuelta todos se la van a jugar por sus candidatos. Pero ahí está el Fajardo problema. O sea, ahí va, pero ya para la segunda vuelta. Pero y la pregunta es que primero para jugar la segunda vuelta hay que pasar la primera.
Ese es el problema. Exacto. Y ahí la fuerza la tiene Cambio Radical con Vargas Lleras, lo veo yo, y Iván Duque con el Centro Democrático. Claro, pero si tú miras las encuestas hoy, la pregunta es, Fajardo tiene que ganarle a Petro. O sea, tiene que quitarle los votos a Petro. Tiene que quitarle los votos a Petro. Para poder pasar a segunda vuelta. Y el asunto es que yo no veo un escenario de esos así como muy cercano. No creo que vaya a entregar los votos del liberalismo. Lo que quiero expresar aquí es que ambos extremos están divididos. Dios mío, tanto la derecha está dividida como la izquierda está dividida. Están divididos. Históricamente en Colombia teníamos la costumbre, por ejemplo, desde tal vez los 70 para acá, de que si el Partido Liberal se presentaba unido, ganaba. Si el Partido Liberal se presentaba dividido, ganaba el Partido Conservador. Eso fue lo que vimos hasta que llegó Uribe en el año 2000. ¿Sí? Esa fue nuestra dinámica electoral. Ahora, ¿qué pasa? Que en este momento histórico, tanto la extrema derecha, bueno, no la extrema derecha, pero la derecha y la izquierda, ambos están divididos. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y aquí cómo, para dónde cojo? Como, ¿para dónde yo proyecto políticamente el país? No tengo ni idea. Viene la fidelidad de los votantes a sus partidos y a sus ideologías. El que le votó a Cambio Radical, me imagino que seguirá con Cambio Radical. Pero eso que dices es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, tú miras los partidos tradicionales, Partido Liberal y Partido Conservador, que los han dado por muertos 30.000 veces. Y siguen sacando el Partido Conservador es impresionante. El Partido Conservador no se deja vencer, a pesar de que no tiene mucha fama o no lo vemos muy moviéndose muchísimo en redes sociales. Es impresionante, o sea, sigue. Y el Partido Liberal dio mucho, lo vi moviéndose muchísimo por todos lados, y viene el Partido Conservador y listo. Sí, es que, bueno, en definitiva yo creo que Colombia sigue siendo un país conservador. El Partido Conservador gana mucho en Senado. No le va tan bien en Cámara porque es que en Cámara, recordémoslo, se mueven otras maquinarias que tienen que ver con las regiones y eso es un poco independiente. Pero en el Senado le va muy bien. Y yo creo que ahí también hay que como recordar un poco nuestra moral judio-cristiana, que el Partido Conservador siempre ha, digamos, llevado esas banderas muy, muy arriba. Y que ideológicamente no han cambiado mucho. El tema de ellos, la familia y los valores no se han movido mucho. Han cambiado algunas cosas o algunas posturas por el nuevo siglo y eso, pero su postura sigue siendo la familia. Seguimos siendo Colombia muy conservadora. Terriblemente conservadora. De valores. Sí, una Colombia muy conservadora. Sobreviven también. Pero yo creería que más que una sociedad conservadora, tenemos una sociedad un poco de doble moral casi. Porque sí, cuando los valores funcionan muy bien en las urnas, pero no funcionan tan bien en la vida cotidiana. Ejerciendo el servicio, ya administrando los recursos, no somos tan de valores. Y ya tal vez en la vida de las personas, dentro de la familia, a veces no es mucho el respeto. Oye, pero bueno, mire, hablemos de algo. Ay, perdón, Laurita, te doy paso. Es que tengo esta inquietud. Tiene 14.866 votos, sí se puede. 34.000 Unión con Fortaleza. Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 52.532. Movimiento Todos Somos Colombia, 63.443. Partido Somos, 94.349. Partido Opción Ciudadana, 354.042. Colombia Justa y Libres, 431.418. Justa y Libres va con fuerza. Yo creo que Colombia Justa y Libres nos va a dar sorpresa más adelante en otras elecciones. Sumen eso. ¿Para dónde se van esos votos, niños? Pues para ¿Usted no llama, ¿será que el uribismo no llama a Colombia Justa y Libres a decirle, oiga, esos 431.000 votantes posibles, ¿será que me lo suma a mí? Pues habría que ver cómo iríamos en las presidenciales. Claro, por ejemplo, Opción Ciudadana. 52.000 voticos aguantan de Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, diría, venga, ya que usted no pasó, pues una hacia nosotros. Pero es que ellos sí pasaron. Sí, es que ellos tienen tratamiento especial. Ah, sí, perdón, disculpa. Sí. Ellos tienen 5 curules. Pero mira lo interesante de esto, que las 5 curules de la Fuerza Alternativa del Común van también aquí a desbalancear la estructura de pesos en el Senado. Porque recordemos que son 5 en Senado y 5 en Cámara. Entonces, yo les decía, ese es un Senado conservador, porque ganó de forma absoluta la línea de la derecha.
Sin embargo, si tú miras el otro extremo, no es que sea despreciable, es que tenemos casi también el 30% del Senado en la izquierda. Y entonces ahí habría que mirar ahí cómo sumamos y cómo barajamos. Ahora, con el asunto del estado de salud de los otros partidos. Ay, olvidé el nombre de civil de Timochenko, se me olvidó. Bueno, del candidato presidencial de las FARC, con ese estado de salud, ya no puede participar. Habría que pensar para dónde van a agarrar esos votos en las elecciones presidenciales. Y en eso sí tienes toda la razón. ¿Quién sabe para dónde agarren? Pero, por ejemplo, te voy a dar aquí dos cosas. El Partido Opción Ciudadana se va a ir con la mermelada. El gobierno que le dé mermelada... Iván Luciano Márquez Marín Arango, mi querido Diego. No. ¿Iván Luciano? No. No, perdón. Ay, no me equivoqué, perdón, no. Y aquí, ¿quiénes son? Movimiento Todos Somos Colombia. Sí. Sería difícil determinar para dónde agarren. Y el partido de las FARC, ¿quién nos quedaría? Unión con Fortaleza y sí se puede. Y sí se puede, Unión con Fortaleza no alcanzan los 40.000 votos, pues no su aporte es marginal. Pero yo sí te puedo decir que Rodrigo Londoño Echeverri. Eso, Rodrigo Londoño es la cosa. Casi hay que recordar su nombre de civil ahora que es civil. Sí, es todo más conocido como Timochenko, pero sí. Eso es verdad, debemos ahora hablarle por su nombre. Dinos, Javier, Rodrigo Londoño Echeverri. Es que me parece que aquí Colombia Justa sería con Centro Democrática y caso una negociación. ¿Por qué? Porque ellos como votaron el no cuando hubo el referendo, entonces digamos ahí hay algún acercamiento. Pero también tenemos que mirar, digamos, como tenemos una cámara, es como esa cámara puede, digamos, arrastrar y llegar a una negociación tanto con ambos ganadores, tanto sea Germán Vargas, sea Sergio Fajardo, sea Humberto Lacalle. Es como llegar, digamos, a esa negociación, porque de todas formas tenemos el proceso de paz, que unos están a favor, otros están en contra. En el caso, miremos a Vargas Lleras, que al comienzo lo apoyó, que en este momento está en contra de algunas cosas que hay que reformar. El caso de Vargas Lleras y el uribismo tienen mucho ideal, son muy afines. Son muy afines. Ellos están totalmente con el no, o sea, no les gustó nadita el tema de los acuerdos. En mucho desacuerdo. En el caso del uribismo, que el uribismo desde un comienzo dijo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en este momento tanto Germán Vargas Lleras como candidato presidencial puede cambiar de posición, como eso cuando estuvo como vicepresidente. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Pues yo la verdad veo muy difícil prever qué va a pasar con cómo quedaron las fuerzas políticas finalmente, porque lo que yo veo es casi que un empate técnico entre todas las opciones posibles. La gobernabilidad del país la veo muy complicada porque va a ser necesario negociar posiciones políticas muy distintas. Aquí en el Senado pasa lo mismo que pasa en la Cámara, y es que en términos de modelo económico no vamos a ver un cambio importante. No vamos a ver un cambio importante porque el único presidente que está apoyando un cambio económico de nuestro sistema económico de los candidatos es un tal señor Gustavo Petro, y la lista que tiene Gustavo Petro aquí en el Senado es de 4, de su lista son 4, y suponiendo que el Polo Democrático se sume serían 9. Y eso no alcanza para modificar, digamos, la legislación colombiana. Entonces yo creo que hay, digamos, cierta seguridad, este resultado da cierta seguridad, por lo menos en términos económicos, de que nuestra política económica va a permanecer. Puede estar uno en acuerdo o en desacuerdo, antes de que me cojan en las redes sociales a vaciarme. Pasito, hola, pasito. Puede pasar. Exacto. Aparte, no nos dejemos llevar de las pasiones. Miremos racionalidades y no pasiones. Las pasiones nos matan. Pero yo sí veo que en el tema, digamos, económico va a haber continuidad. No veo ahí mayores cambios. Pero oiga, tengo aquí un oyente conectado en el tweet. Y con esta cantidad de votos sumados, marca la muerte política para Petro para las presidenciales. Gustavo Luz, gracias. Yo discrepo sustancialmente. Ya ahorita vamos a ver las consultas, pero yo discrepo. Yo discrepo bastante de esa lectura. Entre otras cosas porque aquí en Colombia sí juegan mucho las encuestas, ¿no? Las encuestas pueden estar terriblemente equivocadas, pero... Muy equivocadas. Sí. Pero hay un fenómeno que llaman de subirse al carro ganador. No sé quién hace esas encuestas que
No le Pero han mira que pegado. en las ¿Quién consultas carajos atinó. participan? En las Uno consultas atinó. nunca participan en eso. En las Jamás. consultas A mí le nunca me atinaron. llaman para esas Jamás, encuestas. Yo no sé jamás, dónde las jamás. sacan porque, por ejemplo, a mí Y se nunca me... invierten tanto los resultados a la hora de la verdad que uno Y no nada entiende. que ver con los resultados. Por ejemplo, nunca me imaginé lo que pasó con el tema del Partido Verde. Y eso en ninguna encuesta salió. No, es que es muy difícil. Es que yo creo que hay también que medir la capacidad de las encuestas. Las encuestas en temas de Senado y Cámara, como son elecciones plurinominales, de 100 candidatos, es muy, muy difícil Es muy medirlas. difícil, medirlas. es Necesita muy- uno muestras de 5 o 6 millones de Y aparte, personas. miren el tema de los no votos en alcanza blanco uno y a la los plata. anulados. Si Eso no fue participa impresionante. casi la mitad de la población, ¿cómo van a participar en una encuesta? Y casi la no participan, abstención. no, Y menos es del- que menos mandan de la unas mitad. encuestas así tan amarillistas, discúlpenme los que hacen las encuestas, pero ¡ay! El próximo, ¡pa! Y uno dice, ¡uy! Y Si hace asustan. el aumento de usted votaría por él, si hace tal cosa usted votaría por él. Y Ya de usted una vez dice, están y ahí especificando. empiezan como a jugar con esas encuestas, que a mí en mi caso yo poco creo en esas encuestas, ¿saben? Pues se han ganado un gran descrédito. Yo lo que creo es que igual eso es una ciencia, ¿no? La estadística es una ciencia y como ciencia pues tiene sus rangos de error muy especificados. Uy, pero muchos. Eso tiene... Pero, pero lo que quiero decir es que eso tiene... Aquí estamos de acuerdo con Laura, muchos, ¿no? O Eso sea, tiene una técnica para hacerse, eso digamos, y eso es matemático, eso no te falla a ti. Si tú haces un ejercicio de investigación, por ejemplo, cualitativa, si tu margen de error es 5, no te falla que 5. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esas encuestas? Y yo creo que en eso sí son muy responsables las encuestadoras. Y es precisamente en lo que estás diciendo tú, Tatiana. Sí. Y es que cogen un resultado de una muestra de 2.000 personas, Sí. 5.000 personas, que tienen margen de error de 6, 7%, o incluso a veces del 10%, y votan un titular así de la nada, porque a los medios les encanta, ¿no? Además porque eso da likes en Facebook y toda la vaina, ¿no? Y eso es lo que hace que las encuestas pues no tengan ninguna validez. Si tú te pones a mirar las encuestas, por ejemplo, de Senado, las encuestas de Senado tienen margen de error del 4%. El 4% son 3 senadores, ni más ni menos que 3 senadores. O sea, pues eso es un margen de error gigantísimo para el Senado de la República. pienso Tres que curules más, tres curules deberían menos, cambiar el es increíble. sistema de las estadísticas, en serio. Mi querido doctor Diego, Sí, yo creo sugiera algo porque esas Yo- estadísticas definitivamente Yo creo son que- puras alarmas, bombazos que no estallaron, o sea, esos son La registraduría le está son poniendo el medio ojo, yo creo que raras, ahí... mentiritas, no sé. Yo no creo en esas encuestas, la El verdad. Consejo Nacional Electoral y la registraduría le están poniendo el ojo precisamente para evitar ese amarillismo Uy, pero muchísimo. enloquecido de las encuestas y tratar de ponerlas en su justa proporción. La primera norma fue obligar a todas las encuestadoras a que si publican los resultados tienen que publicar el margen de error. Y es obligatorio para cualquier medio que Y me publique una parece muy entrevista. bien. Sí, es que es lo mínimo. Pero ¿no? eso sí no sale en los medios, el margen de eso sí error. no. Deberían sacarlo también, Sí, el no, margen de yo error. era porque- feliz alguna vez, estaba viendo yo CMI estaba viendo yo, y pasaron alguna encuesta hace unos 2 o 3 años y yo estaba todo feliz viéndole la encuesta y dijeron, y esta es la tabla técnica de la encuesta. No pasó un segundo en pantalla la tabla técnica, no alcancé a leer el margen de error, esta es la tabla, tin. Y en otras noticias Eso Cumple- dura con 1, 2. cumplen con la función de poner la tabla técnica, pero no cumplen con la función de darle a uno la información completa. Entonces yo creo que ahí la registraduría sí se está tratando de poner las pilas. Todavía falta un montón para poner a las encuestadoras en cintura. Un montón es un montón. Uy, sí. Y hay también que pedirle a nuestros compañeros estadistas que por favor sean un poquito más serios a la hora de tomar... Tengan más cuidado. Sí, un poquito más de cuidado, sobre todo en temas de la selección del universo, porque es que están cogiendo unos universos muy arbitrarios. Entonces dicen las 5 ciudades más importantes del país y toman esas 5 ciudades y de ahí sacan la encuesta y Sí. de ahí Y sacan el resultados. resto, Las mismas son Barranquilla, Medellín, Exacto. Cali, Bogotá. Y se las asume mismas que de siempre. y se asume que eso más o Terrible. menos le da una radiografía al país. Sí. Pero yo te digo, si tú haces una encuesta en Bogotá, que por poquito casi gana la Alianza Verde en la Cámara de Bogotá, y es más, creo que Senado Bogotá ganó la Alianza Verde. en Bogotá, ¿no? En Bogotá. Y vas- votaron y vas- las universidades. Y vas a Medellín y haces la misma encuesta, pues la diferencia es abismal. O sea, el Centro Democrático Prima ya en prima en Medellín, sí. Medellín, no sé, pero por mucho. Entonces,
no es como que yo puedo hacer encuesta una aquí, otra allá y otra allá, y las 5 ciudades que se me quedaron por fuera, ahí se unen porque son ciudades del mismo país. ¿Y qué hacemos con las regiones? Recordemos que los municipios, por ejemplo, Boyacá, que tiene tantos municipios, dígamelo usted, Reiner, que usted es de allá, Boyacá es impresionante también el tema, ellos son apasionados con el tema de las elecciones, en las regiones chiquitas, en los municipios de Santander, todos los chiquitos. No, y es que de chiquito en chiquito suman. Es que esos son los que más votan, ellos son los juiciosos, los que se van el domingo al mercado a votar. Una encuesta de Baupés, de Guainía, de Bichá, de Amazonas, de Putumayo, de Caquetá, ¿cuándo? Muy bien, son Laura. regiones que han sido afectadas, pero nunca sale un informe o alguna investigación de cuál sería la intención. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo nunca he visto tampoco una encuesta de un municipio entre regiones. Para mí las regiones son importantísimas y es donde más se mueven los candidatos presidenciales, y no miremos a Vargas Lleras y a Iván Duque, ¿para dónde es que están agarrando? Pues es que mira, por ejemplo, Cambio Radical, que es el fenómeno político de estas elecciones, porque definitivamente crece un montón, crece casi el 30-40%. ¿De dónde saca su votación? ¿La región? Regional. Región. Y entonces vienen las encuestas a hacerlas en las ciudades. Sí. Y en eso yo creo que Vargas Lleras siempre ha sido muy hábil. Él sabe perfectamente que en las ciudades la cosa es demasiado difícil de ganar. ¿Dónde puede convencer a la gente? La gente que nunca ha tenido Estado. La gente donde tú le llevas una carretera y va a votar por ti. El tema de las viviendas. Tú le llevas una casa y te van a votar por ti. Sí. Entonces, ahí yo creo, y yo hago esta salvedad, digamos, ya de carácter profesionales, yo no creo que la estadística falle. ¿Sí? Yo creo más bien que los estadistas están diseñando mal los instrumentos. ¿O están haciendo la estadística donde no es? Sí, entonces yo creo que hay que pedirle a nuestros estadistas que por favor llamen a politólogos y geógrafos que les ¡por favor! Que llamemos y que trabajemos juntos para mirar cómo es que se hace una encuesta que realmente nos dé una idea real de cómo van a salir las cosas, porque estas encuestas son muy como zapatero a tu zapato y trabajando en equipo. No podemos hablar de 100% política al derecho y al revés si no tenemos las bases necesarias. Dime, Javier. A ver, Javier, que está pensativo escuchando. Pero es que me parecíamos que el caso de las encuestas sí permitió, digamos, arrastrar la votación a nivel de Gustavo Petro y también del candidato Iván. ¿Por qué? En las consultas. En las consultas fueron más acertadas. ¿Por qué? Porque resultamos de que la encuesta dio, digamos, un margen hacia donde tenía que la gente ir a votar. Unos se van por el lado, por la izquierda, otros se van por la derecha. Pero creo que la encuesta de otra forma ayudaron mucho para que la gente como tuviera una visión. Yo voy a votar por porque y como que tiene más reconocimiento salir. Pero no se dan de cuenta los ciudadanos que esto eran consultas, sino simplemente sintieron como esa ganas de votar. Sí, yo creo que ahí jugaron un papel importante y no fallaron. Las encuestas. En el tema de las encuestas, en las consultas. No fallaron. Y hay que también reconocerles eso, no fallaron. ¿Qué es lo que pasa? Que es que técnicamente hacer una encuesta, como les decía, para el Senado, eso no tiene ningún sentido. O sea, el Senado sí no tiene ningún sentido. No, o sea, pues es que si tú, por más pequeño que sea tu margen de error es del 2%, y el 2% significan casi que 2 curules. Entonces, de hecho significan casi 3. Entonces, pues no tiene ningún sentido que te pongas a hacer ese ejercicio, pues lo único que haces es gastarte. Eso no. Y en el caso, en el caso de Cambio Radical, digamos el papel que jugó en la costa, porque todos en la costa sacó muy buena votación. En la costa arrasó. Cambio Radical es un partido de allá, ese es su fortín político. Igual que el Centro Democrático en Antioquia. O sea, es que aquí tenemos también unos fortines políticos importantes. ¿Cuál es el problema de aquí? El problema no, digamos, ¿cuál es la lectura más interesante de este asunto? Y es que todavía hay unas regiones que son muy indecisas. Y yo creo que ahí es donde tal vez se va a estar jugando el resultado de la presidencia. ¿Cuáles son esas regiones que son indecisas? Bogotá, un año es Centro Democrático, al otro año es liberal, al otro año es polo, al tercer año es a verde, y Bogotá es muy volátil. Entonces, y Bogotá pone muchos votos. Entonces, Bogotá va a ser una zona que va a ser importante para las elecciones presidenciales. Otra zona volátil que me llama mucho la atención, Nariño es una zona bien importante. Nariño, si no estoy mal, ha de ganar Cambio Radical, me parece. En el Senado ganó... el conservador. Imagínate, ganó el Partido Conservador en una región que ha tenido 2 gobernadores de izquierda, Camilo Ramírez y Navarro Wolf. Y en Cámara de Representantes también ganó el Partido Conservador. Entonces hay como unas regiones claves donde yo veo, bueno, ahí la cosa ya no es tan clara.
Pero si tú miras Atlántico, Bolívar, Antioquia, no sé, incluso Bichá o Guaviare, pues tú sabes perfectamente para dónde van a coger. Pero digamos que hay otros, lo que llaman en Estados Unidos los estados indecisos, aquí son como los departamentos indecisos. Ahí es donde yo creo que se van a jugar las presidenciales. Yo quería hacer una acá opina, perdón, miremos el opinómetro de la 10 Radio. Dice Gusta otra vez. No creo en las encuestas, por ejemplo, para las elecciones de alcaldía cuando ganó Petro, las encuestas daban ganadora a Peñalosa. ¿Es cierto? En la siguiente daban ganadora a Clara y Peñalosa ganó por casi 1 millón de votos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que es muy difícil medir porque vuelve y juega. Miden a veces, es que cometen los mismos errores de siempre. A veces hacen las encuestas por teléfono. Entonces la gente que no tiene teléfono, que no está en la casa, pues no participó, entonces no vale. Y la que está de afán, pues... Exacto. Entonces yo creo que ahí hay que pedirle a los estadistas un poquito más de mesura y como tranquilidad a la hora de hacer eso. Yo creo que matemáticamente, la matemática no falla. Y hoy en día, yo creo que con la tecnología, Diego, hoy en día la tecnología es muy buena y muy versátil para hacer una buena encuesta con lo que tú decías ahorita, un geógrafo. Y yo pienso que podrían llegar a ciudades más pequeñas, a regiones chiquitas, en donde se mueve el tema electoral. Sí, claro. Además, claro que también hay que hacer una salvedad para salvar a nuestros estadistas, que tampoco todos que lo hagan mal. La política tiene el gran problema, es que ellos hacen una encuesta 15 días antes, 8 días antes, para saber cómo va el pulso político y resulta que durante esa semana estalla el escándalo, estalla la cosa, sí, porque así es Colombia, ¿no? Entonces sale la investigación, que sale el problema, que sale lo otro y que cómo respondió, que no respondió, entonces todo el mundo se llena de pasiones y salen a votar el día de las elecciones llenas de pasiones y entonces ya las cosas cambian totalmente. Sí, porque la última intención de voto salió los resultados el 8 de marzo. Y donde salía que el Centro Democrático iba a ganar. Por ley tienen que salir 8 días antes, no pueden salir más cerca. Oigan, chicos, ¿qué tal si vamos a un corte de comerciales y regresamos? Bueno. O finalizamos tema. Yo quería decir 2 cosas del Senado antes de irnos a lo de las consultas. La discusión es los que se mantienen, yo creo que hablemos de los perfiles ahora. Sí, de los que están liderando las listas del Senado. Vamos a comerciales y regresamos con el tema de los perfiles electorales. Sí, pero antes de irnos yo quería rescatar 2 cositas antes de irnos. La primera es Álvaro Uribe y su votación individual con lista abierta por primera vez. Casi saca 1 millón de votos, 800,000 votos, que es un número nada despreciable. A pesar de que yo creo que ellos calculaban más. Yo creo que el centro calculaban 1,5 millones. Yo creo que el Centro Democrático calculaba más. Pero ¿qué es lo interesante? Que Uribe haya sacado 800,000 votos, que la segunda persona en la lista del Centro Democrático no llega a 50,000 votos. 58,000 creo que sacó. Entonces es ver un poco la fuerza. 57,800. La fuerza que tiene Álvaro Uribe en el país. O sea, es una máquina de hacer votos ese hombre. Y en la Alianza Verde yo destacaría lo que pasó con Mocus. 500,000 de votos, muy, muy importante. Y Fajardo, nuestro tercer senador más votado. ¿Cuántos es que tiene? Fajardo no, sino Robledo. Robledo tiene 225,553. Que tampoco es nada despreciable. Yo les dejaría con esos 3 daticos ahí para que meditemos un poquito mientras la pausa. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos aquí en el live. Muchas gracias a todos los que están participando. Aquí estamos para que los vean. Ya regresamos en el live con el segundo tema, que es, vamos a hablar sobre las personas que quedaron y sobre las consultas, que veo que están muy emocionados con las consultas. Listo, ya regresamos.